Muy bien, jóvenes, muy buenos días tengan todos. Les saluda su profesor Arnold Arias de la clase de matemáticas del grado del séptimo. Y el tema que veremos hoy son términos y coeficientes en las expresiones algebraicas. Muy bien, como ya he mencionado, el tema es términos y coeficientes en las expresiones algebraicas. Y cabe recordar que un término algebraico se separa de otro con el signo más o el signo menos. El signo más o el signo menos. Las partes de una expresión algebraica son las siguientes. Tienen términos, tienen variables y tienen coeficientes. Nosotros vamos a poder determinar cuáles son cada una de las partes de una expresión algebraica viendo el siguiente ejemplo. Determine las partes de las siguientes expresiones mostradas en la tabla. Acá tenemos nuestra tabla y el primer ejemplo es x más 2y menos 3y. Podemos ver que hay tres términos separados por el signo más y el signo menos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir aquí en esta columna los términos, la otra columna las variables y la última columna los coeficientes. ¿Cuáles son los términos? Los que están separados por signo más o por signo menos. ¿Cuáles son las variables? Las que tienen letras, en este caso x, y. ¿Y cuáles son los coeficientes? Los números que están al inicio de cada una de las variables. Este último no es coeficiente porque no tiene variable. ¿Ok? Entonces procedemos a escribir los que son los términos. Tenemos el término x, 2y y negativo 3. ¿Cuáles son las variables? X, y. ¿Y cuáles son los coeficientes? Pues ahí tenemos que tener en cuenta que el término x no tiene número al inicio, pero si no tiene número, su coeficiente siempre será 1. No hay que olvidarlo. Por lo tanto, escribimos 1 y 2. Veamos de un solo el ejemplo número 2, o vaya, el caso de la segunda expresión, negativo 3x más al cuadrado más 10. ¿Cuántos términos hay acá? Acá hay 2 porque están separados por el signo más. Negativo 3x a la 2 y 10 positivo. ¿Cuántas variables hay? Solo hay una y es la x, no x al cuadrado. Solo la x me interesa. ¿Y cuántos coeficientes hay? También solo hay uno porque solo hay una variable. Por lo tanto, nuestro coeficiente es negativo 3. Veamos entonces cómo colocar los valores en la tabla. Términos, negativo 3x a la 2, 10. Es positivo al 10, pero no es necesario poner el signo más. Variables, x, no hay más. Coeficientes, negativo 3. Y el 10 no es coeficiente, es simplemente un término. Muy bien, pasemos. Determine las partes de las siguientes expresiones algebraicas 2m al cuadrado más m menos 3. Veamos la solución. De igual manera tenemos una tabla. La tabla es la siguiente. Y que escribimos donde dice expresión algebraica, nuestro ejemplo 2m al cuadrado más m menos 3. Y escribimos los términos como habíamos visto anteriormente. Los términos serían 2m al cuadrado, sería m y negativo 3. ¿Cuáles serían las variables? Si nos fijamos tenemos una misma variable que es la m, no más. ¿Cuáles son los coeficientes? M al cuadrado tiene un 2 al inicio, por lo tanto es su coeficiente. Y la variable m, la que está en segundo lugar, es decir, esta que tenemos acá, solo tiene, bueno, en este caso no tiene, pero si no tiene ya sabemos que es 1, que es el 1 que yo tengo escrito aquí. Muy bien. Entonces pasemos ahora al ejemplo número 3. Determina las partes de las siguientes expresiones algebraicas. Negativo 10x más 3m menos 2y más 21. Pasemos a la solución. Y aquí ya le escribo directamente el resultado para que lo podamos ver rápidamente. Los términos son negativo 10x, 3m, menos 2y y 21. ¿Cuántas variables tiene nuestra expresión? Tiene 3, x, m, y, x, m, y. ¿Y cuáles son los coeficientes? Los coeficientes solo existen cuando hay variables. En este caso de la x es negativo 10, en el caso de la m es 3 y en el caso de la y es negativo 2. 21 no es coeficiente, es un término. Muy bien. Pasamos a la tarea. Determina las siguientes
partes de las expresiones algebraicas. 5x menos 1, menos 10 menos 3m, menos 2x, y 2x a la 2 más 4x más 2.